Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un caluroso saludo en el Señor en esta mañana de miércoles. Qué alegría estar aquí en este espacio, justamente en esta Semana Mayor, en la Semana Santa. Una época preciosa donde nos reunimos en torno a ese encuentro personal que vamos a tener cada uno de nosotros con el Señor, preparándonos para la Pascua, donde acompañamos a Jesús también en todo este proceso y donde Él ratifica que siempre está y estará con nosotros hasta el fin de los días. Esta es una semana donde solemos compartir mucho en familia, donde estamos disfrutando de todo lo que nuestra amada iglesia nos prepara y dispone para que pues tengamos mayores cimientos cada vez en nuestra fe. Por eso el día de hoy nos acompaña un matrimonio, una familia para que disfrutemos este espacio. Ellos son Liliana Montes y Juan David Londoño. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Joa, y a todos. Muy buenos días. Qué alegría estar nuevamente por aquí con ustedes compartiendo. Y como lo prometido es deuda, pues hace un tiempo estuve pues por acá solita contando el testimonio y hoy estoy acá con Juan David, pues mi amado esposo. Muchísimas gracias por esta invitación, Joa. Muchas gracias, Joa, de verdad, y veo que cumples las promesas. Ahí estamos, aquí estamos para compartir nuestro testimonio. Un caluroso saludo también, obviamente, para toda la audiencia de Amén Comunicaciones, todas las personas que nos escuchan. Gracias a ustedes, claro que sí, quienes recuerdan, pues han estado viendo anteriores programas, pues recuerdan que Liliana nos estuvo acompañando hace algunos días y en ese entonces prometimos que iba a estar aquí con su esposo compartiendo las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de este matrimonio. Y bueno, yo quiero que nos empiecen compartiendo entonces un poquito de quién es Liliana y Juan David. Bueno, claro que sí. Entonces, a ver, les cuento que Juanda, él es ingeniero de producción, yo soy licenciada en teología, pues bueno, por gracia de Dios llevamos 21 años juntos, tenemos 4 hijos y pertenecemos pues a la Escuela Bíblica Católica Yeshua hace 18 años allí, pues empezamos nuestro proceso de fe, nuestro caminar pues con el Señor. Allí en la escuela nos formamos como asesores espirituales de parejas, somos también coordinadores de una de las comunidades que se llama De Dos en Dios. Somos también agentes de pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín y catequistas de preparación al sacramento del matrimonio. Actualmente trabajamos pues en un proyecto de acompañamiento integral a las parejas que se llama Caminemos, así como pueden ver acá, y de este proyecto les vamos a hablar pues un poquito al final. Así es, entonces, pues, obviamente, hoy en día les hablamos de estos proyectos que tenemos, porque el Señor y restauró, obviamente, nuestra relación, estamos 100% dedicados a las parejas, pero todo inició precisamente porque tuvimos una crisis en nuestra relación hace muchos años que nos llevó prácticamente a la separación, donde hubo pecado, hubo destrucción, pero como dice también la palabra, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Entonces, no sé si Liliana, sí, sí. Liliana y Juan David, entonces nos cuentan que hace 18 años iniciaron en un proceso de parejas. Entonces fue en este momento, ¿qué los llevó allá? ¿Qué los llevó a iniciar este proceso? Pues bueno, realmente la situación de nosotros era muy crítica, pero no éramos nosotros tan conscientes de eso, simplemente tratábamos de llevar las cosas tal vez como en como aparentando o intentando estar bien. Sin embargo, pues mi mamá, ella se dio cuenta pues como de esta situación y ella nos invitó constantemente a que fuéramos a una comunidad de parejas, que fuéramos a Yeshua.
y nosotros pues no hacíamos como caso omiso, pensábamos que no, eso no era lo que necesitábamos. Sin embargo, pues en medio de tanta insistencia aceptamos ir, o yo por lo menos así acepté realmente para que Wanda cambiara, porque para mí el problema de todo era él. Yo ahí no tenía nada que ver. Entonces, pues bueno, a partir de ahí fue que tomamos pues esa decisión y por la gracia de Dios comenzamos este proceso. Ujú. Juan David, ¿y cuál era esa crisis que ustedes estaban atravesando? Bueno, pues yo no sé si nos permitas, Joana, para contextualizar un poquito mejor a la audiencia, que te contemos ese poquito de ese antes con el que veníamos para que Claro. empalmemos con esta parte de ese encuentro, de ese llamado, de ese despertar, obviamente, de darnos cuenta de la situación de pecado y para que tú comiences a hablar con esa parte. Bueno, entonces vamos a contarles cómo comenzó todo esto. Entonces, bueno, nosotros los dos venimos pues de familias cristianas católicas, cada uno con su historia de vida, con dolores, con alegrías, ¿cierto? Con muchas heridas sin sanar. Entonces nos conocimos y hubo amor a primera vista. Rápidamente, muy rápido nos hicimos novios. Durante pues todo este tiempo mostramos el mejor lado pues de cada uno de nosotros. No porque uno lo oculte conscientemente, sino que inconscientemente cuando somos novios pues mostramos nuestra mejor imagen. Entonces pues así que nos casamos muy enamorados, nos casamos por lo civil, sin conocernos realmente en profundidad. Comenzamos una relación muy bonita, tuvimos a nuestra primera hija, pero muy pronto empezaron a salir de nuestro interior también los aspectos negativos de nuestra vida, todos esos defectos, heridas, toda esa historia que traíamos pues a nuestras espaldas. Entonces, en este punto me gusta mucho recalcar que es como que pensamos que se nos acabó el amor, que el otro cambió, que no era así como lo conocí, pero realmente es que nos estamos conociendo como somos, porque es en la convivencia con el otro donde realmente nos conocemos. Así es, pues, Joana, pues te conecto que antes de conocer a Lili, pues yo había tenido una vida, una experiencia de vida muy promiscua, esa es la palabra, una sexualidad desordenada, mezclada con una vida de rumba, de alcohol, y esto dado a que comencé mi vida sexual muy joven, en la adolescencia, cerca de los 13, 14 años, por unos amigos, un primo que me invitó, que quería que tuviera pues esa primera experiencia, y me llevaron a un lugar de esos, donde pues donde están aquellas mujeres, y de ahí, digamos que en principio obviamente no fue nada agradable, pero poco a poco ese pecado me fue cogiendo, me fue esclavizando y luego ya más grandecito lo metí el alcohol y cuando conozco a Lili yo estoy en esa vida, ¿no? En esa vida que aparentemente era normal porque todos mis amigos y conocidos pues la vivían, ¿cierto? Y de alguna manera hasta ese momento la mujer para mí era solamente un instrumento de placer, esa era la realidad. Entonces cuando conozco a Lili veo que hoy ella es una mujer muy diferente y por primera vez vi a una mujer con ojos, con deseo de hacerla mi esposa, la mamá de mis hijos, formar una familia. Hasta ese momento no lo había experimentado. Entonces, evidentemente, como decía Lili, cuando nos conocimos, nos hacemos novios, pues escondo esa parte oscura de mi vida por el enamoramiento, ¿cierto? Eso es de manera natural, es un estado alterado de la conciencia donde nos ponemos máscaras y mostramos nuestra mejor parte, ¿cierto? Pero después ya, después de que nos hicimos novios, después de que nos casamos, y ya empezamos con la convivencia, se acaba esa etapa de enamoramiento que dicen que dura entre 6 meses y 3 años, los que saben del tema, y ahí empezó y salió esa realidad que tenía ahí, esa realidad, esa forma de vivir, ¿cierto? Ese pecado, porque realmente no había tenido un proceso de conversión, simplemente lo había ocultado. Entonces empecé a nuevamente incurrir en esos fines de semana de alcohol, de rumba, que terminaba muchas veces precisamente en estos lugares de show nocturnos, en fin, y el hecho es que cada fin de semana, después de decirle a Lili alguna mentira, para quedarme trabajando hasta tarde, pues terminaba pues en estas actividades, obviamente llegando tarde, borracho de la casa, bueno, en fin. Y el problema se agrava cuando ya empiezo a llegar pues con esas evidencias de las infidelidades. Entonces, se podrán ustedes, te podrás imaginar, Joana, pues la vida que empezó a experimentar Lili en ese momento, recién iniciando el matrimonio como esposa, ya con nuestra pequeña hija, dolida, aburrida con la situación, decepcionada completamente del matrimonio. Kelly, ¿cómo reaccionabas? Bueno, pues
A ver, estaba recordando mientras él decía y de verdad que me fui convirtiendo pues en una mujer muy, muy triste, callada, porque yo siempre he sido como alegre, pero bueno, era muy callada, pero eso sí, cantaleteaba a Juanda cuando llegaba borracho y siempre lo culpaba de mi sufrimiento, lo culpaba de todo lo que estaba pasando. Pero Juanda, bueno, al otro día amanecía arrepentido y ese fin de semana se portaba súper bien, me daba gusto en todo. Y así comenzaba como que otra semana. Yo pensaba que lo había perdonado, pero realmente esta situación se estaba convirtiendo en un círculo vicioso que cada vez hacía más profunda esa herida que yo tenía en el corazón. Y pero pues realmente yo qué hice, me acomodé en la posición de víctima y pues yo pensaba que podía hacer yo, sufrir en silencio, pues yo era una persona creyente pues desde niña y pues mi oración siempre era pidiéndole al Señor que Wanda cambiara, que lo transformara, que me cambiara de esposo, aunque fuera por otro, pero en realidad yo no estaba haciendo nada para que las cosas cambiaran. Entonces, en medio de esta situación, como les había contado al principio, fue pues que mi mamá se da cuenta y nos invita a que fuéramos a una comunidad de parejas, ella pues preocupada por la situación, y es cuando decidimos pues aceptar esta invitación que era realmente de parte del Señor, que quería de verdad para nosotros una vida diferente, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos ama tanto. Entonces, allí empezamos pues este proceso, este caminar con el Señor. Y Ana y Juan David, ¿cuánto tiempo había pasado antes de que llegara esa invitación de parte de la mamá? Es una buena pregunta. Más o menos Unos 3 unos años. 3 años habían pasado desde el momento pues, en que iniciamos nuestra relación, nos casamos y estamos en esa situación pues de oscuridad, siento recién casados y ya pues con esta situación tan difícil, donde aquí, como dice Lili, donde muchas personas, muchas parejas entran y creen que ya se acabó todo, que el otro le cambió, y realmente en el fondo es porque no nos conocíamos, ¿cierto? No éramos, claro que si nos hubiéramos conocido realmente como éramos, posiblemente tampoco nos hubiéramos casado, ¿no? Porque para eso es el enamoramiento, ¿no? Para que nos casemos, aunque hayan esos problemas de fondo, para luego pues solucionarlos. Ujú. Bueno, es muy importante algo que menciona Liliana y yo creo que es algo en lo que deben reflexionar muchas parejas o personas que quizás están atravesando por situaciones difíciles en su matrimonio y es que ella dice que era creyente desde siempre y había una oración constante, pero no había una acción para que las cosas cambiaran. Cuando a ustedes les llega esa invitación, ¿cómo fue esa apertura? O sea, ¿cómo es que deciden aceptar? ¿O fueron en diferentes momentos que les hicieron la invitación o en un primer momento inmediatamente ustedes aceptaron? Pues ¿Cuánto les demoramos? cuando Mucho nosotros, bueno, tiempo. nosotros bueno, la invitación la aceptamos cuando llegamos desde el primer día que escuchamos la palabra, o por lo menos de mi parte, Pero yo discúlpame, mi empecé. amor, pero la invitación de tu mamá, de mi suegra, yo creo que nos duró insistiendo más de 6 meses. Ella Ah, no, sí. insistió mucho Yo tiempo. decía la como la invitación del Señor. Ah, ok, no, Ya el pues Señor nos cuando venía escuchamos la invitando palabra. desde hace mucho rato, obviamente, pero, no, pero nada, nosotros cerrados, que no es para nosotros, no necesitamos. Esa era nuestra actitud realmente en ese Por momento, ahí mi mamá duró por ahí unos 6 meses, mínimo, por ahí sí, 6 meses insistiendo, invitándonos, insista, cada 8 días, insistiéndonos, cada 8 días. y cuando ya decidimos ir, de ahí sí, Ahí sí, desde ese sí. primer momento que aceptamos y que escuchamos esa palabra, la palabra del Señor, yo, como les iba a decir, de mi parte, yo empecé ahí mismo a hacerme consciente de que de todo lo que yo estaba aportando para esa situación, o sea, que eso no era él el culpable, era yo también que tenía tanta responsabilidad en esto y que no estaba realmente haciendo lo que me correspondía. Y desde esa primera reunión importante, Diana, pues obviamente yo también me empecé a ser consciente de pecado, porque desde el primer día en la predicación me habló directamente, eso que el Señor le habla a uno en el momento justo, y es más, tanto que yo le dije a Lili, amor, ¿tú cómo fuiste a contarle a este Señor nuestra vida? Vea que ahí nos está destapando la olla aquí delante de todo el mundo, qué pena, porque uno se siente así, ¿cierto? En ese momento como de entender las cosas.
y entendí que estaba en pecado, pero empecé a luchar con mis propias fuerzas, creyendo que era una cuestión de fuerza de voluntad, pero realmente pues, las cosas no cambiaban, porque obviamente no se trataba de fuerza de voluntad, se trataba del Señor, y aún así, todavía no le ha abierto la puerta el corazón a nuestro Señor. Y es que yo y todos ustedes que tienen la amabilidad de estarnos escuchando, quiero decirles que nosotros comenzamos este proceso, escuchamos la palabra, nos hicimos conscientes, pero sin embargo no cambiamos. O sea, No fue la noche a la las mañana. cosas no cambiaron ahí mismo. Ujú. Fue mucho, mucho el tiempo que tuvimos que seguir perseverando, y yo peleaba, yo le decía a él, no, no volvamos allá, no volvamos a reuniones, a comunidad, Eso no porque sirve para eso nada. a ti no te Así es. sirve, eso no sirve para nada, bueno, y renegaba constantemente. O sea, es que cambiar una vida de pecado y de inconsciencia no es fácil, Joa, no es fácil. Liliana, algo puntual, cuando les hacen la invitación, ¿qué hizo en ustedes que aceptara, después de esos 6 meses? Hago mucha, o sea, reitero mucho en este punto, porque ustedes no saben, y yo sé, mentira, no, yo sé que ustedes sí saben, porque en este momento el Señor los tiene trabajando para las parejas, y es que aunque las parejas saben que están luchando de sus fuerzas, que saben que tienen que dar ese paso, que necesitan ayuda, no hacen nada para que eso ocurra. Entonces, tu mamá les hace la invitación, Liliana, y entonces en ese momento dicen, listo, sí, vamos. O es Juan David el que le dice a Liliana, o sea, ¿qué hacen para tomar esa decidida decisión clave para que las parejas que están escuchando digan, ya, vamos a hacer eso mismo y yo No, también voy a buscar, a tomar la decisión? ¿quieres responder? Porque definitivamente, pues ya Lili estaba pues muy cansada, estaba, como les comentaba, triste, decepcionada de la vida, de todo, y entonces pues había que buscar soluciones. Y aunque en ese momento no creíamos, y o mi esposa no creía, ni los dos no creíamos que la solución fuera a ir a esta invitación, obviamente estamos como buscando, estamos necesitados del Señor, estamos, bueno, no del Señor, porque en ese momento no sabíamos que necesitábamos el Señor, que necesitábamos ayuda, eso sí, sabíamos que necesitábamos ayuda y estamos dispuestos a buscarla, pero no en un lugar pues de oración, o pues para mí como que no era el lugar, más bien dónde está la psicóloga, sin desmeritar obviamente toda la acción que hacen los psicólogos, pero no, yo pensaba más en otro tipo de acciones, más que buscar del Señor. Y de todas maneras, yo, o sea, es que el Señor se vale de todo, Joa, y yo pienso que a nosotros nos ayudó mucho también la oración de mi mamá, la oración de nuestras mamás que oraban por nosotros porque Sí, veían la situación. O sea, hay muchas cosas detrás de como de este sí, además que esa soberbia mía que aceptó a ir para que Juanda cambiara. Yo dije, no, yo tenemos que ir a ver si de pronto así él cambia. Entonces, o sea, pero el Señor se vale de lo más pequeño, de nuestra más pequeña intención, así sea desde nuestro egoísmo. Él se vale de todo, de esa pequeña llamita que tenemos de intención de cambiar, de transformar nuestra vida, y Él hace todo, Él hace maravillas grandes porque Él fue el que hizo todo, todo, Él fue el que tomó la iniciativa, y Él fue el que transformó nuestra vida. amor, ¿por qué no? Entonces, me sería interesante comentar cómo fue el momento donde realmente hubo como ese clic con el Señor, Ujú. donde precisamente después de mucho tiempo de escuchar la palabra, fue que Lili entendió en un encuentro muy fuerte con el Señor, amor. Eso creo que esa parte es bien importante que la cuentes. Bueno, sí, es muy importante esto otro que voy a resaltar, que también además de que nosotros, o sea, además de que yo renegaba tanto porque no nos servía ir a la comunidad y no, las cosas no cambiaron inmediatamente, seguimos perseverando, o sea, por la gracia de Dios seguimos perseverando. Sin embargo, o sea, al seguir perseverando, pues seguíamos yendo, seguíamos escuchando la palabra, y dice la palabra de Dios que nuestra fe y nuestra transformación y sanación viene por la escucha de la palabra. Entonces, yo estaba muy decepcionada. Sin embargo, hubo un viernes en la noche, que eso fue pues como crucial ese momento, cuando yo sabía que Wanda pues iba a llegar tarde, me puse a llorar, a renegar, a cuestionar a Dios. Y en ese momento recordé una de las citas bíblicas que había escuchado pues varias veces en las predicaciones,
y la recordé en mi corazón, porque también dice la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios en el corazón en el momento en que la necesitamos. Entonces, esta cita bíblica está en Primera de Tesalonicenses 5:16 y dice así: estad siempre alegres, escuchen pues siempre, estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. ¿Cómo les parece? Entonces yo ahí sí que me puse pues a pelear con el Señor, yo como que esté siempre alegre, yo cómo voy a estar alegre en este momento, en esta situación que estoy viviendo, dar gracias de qué, yo no tengo nada de qué dar gracias, si las cosas no han cambiado, si Wanda no cambia, pero sin embargo, seguía como sintiendo esa palabra, me retumbaba en el corazón, que me invitaba a orar de otra manera, a agradecer, a estar alegre, a realmente confiar en el Señor. Entonces yo le dije, Señor, bueno, esto es lo que quieres, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me estás pidiendo. Entonces yo recuerdo que me arrodillé y, y, y totalmente, la oración fue totalmente diferente. Me puse a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta situación, por mi esposo, donde quiera que esté, protégelo. Gracias, Señor, yo sé que tú estás con nosotros, tú estás actuando, tú estás haciendo una obra grande, te alabo, te bendigo, te glorifico y me llené de una paz y de una alegría tan profunda que yo pues, o sea, logré quedarme dormida tranquila porque yo no me dormía hasta que él no llegara, no era capaz de la ansiedad que me daba. Así es. Entonces, bueno, ese día, pues se pone a imaginar, llegué muy mal en la madrugada, como siempre los viernes, y ese día cuando me levanté, pues Lili ya hasta me tenía desayunito y con un tono suave, pero sin gritar, ¿cierto? Sin gritar y un tono muy firme y me dijo, Juan David, hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Por favor, te vas en este momento de la casa y no vuelvas hasta que hayas solucionado tu problema. Busca ayuda y ponte en un proceso, ¿cierto? Y ya habíamos escuchado pues de la ayuda de la escuela, en fin. Inmediatamente entonces salí para la escuela, busqué a nuestros coordinadores, a María Luz y Fernando, que eran sus coordinadores en ese momento, y ella pues como asesora obviamente me atendió, le conté pues toda la situación y empecé un proceso de acompañamiento espiritual. Y dentro del proceso, uno de los pasos es la confesión, ¿cierto? Entonces, hace parte de todo esto y por tanto le dije a Lili que si me acompañaba a confesarme y que de paso ella también se acompañara para que viera pues que yo De sí estaba, confesar. perdón, se confesara para que también pues viera que yo estaba pues en el proceso y pero que fuéramos al centro de Medellín, allá a la Candelaria, la parroquia de la Candelaria, porque qué pena con el párroco del barrio ahí pues que nos conocía, ¿no? Entonces, bueno, Sí. entonces fuimos, fuimos pues allá a la Candelaria y bueno, yo ya me había confesado otras veces, tengo que decir esto, pero eso de que uno se confiesa no con la firme intención de no volver a pecar, sino con como con la dudita y como que de pronto lo voy a volver a hacer, entonces Ujú. realmente no había tomado esa decisión interna de no volver a pecar, ¿cierto? Entonces ese día me desahogué con el Padre y obviamente pues él me dio la absolución, yo salí feliz, livianito, y ese día la verdad, querida audiencia, pues pues es el día pues, más grande de mi vida tal vez, porque el Señor recibió mis pecados, me perdonó, eso lo experimenté, me liberó de esa esclavitud de pecado que tenía, me sanó por lo menos gran parte de esas enfermedades del alma que traía, de esas heridas de mi corazón, y comencé pues un caminar nuevo a partir de ese momento, como una nueva persona. Bueno, el hecho fue que, y también Lili pasó y se confesó, se demoró un poquito y bueno, ella regresó como triste, cabizbaja y le pregunté, amor, ¿pero qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Entonces me respondió ella, no, es que el padre no me dio la absolución. Y yo rápidamente pensé, pero ¿cómo así? Luego el malo del paseo, el No era yo. pecado fui yo, ¿Cómo te qué parece? pecado peor que el mío cometió Lili. Y yo, Dios mío, pero ¿con quién me casé? Esa fue esa situación en ese momento. Liliana, ¿y qué te dijo el sacerdote? Bueno, eso les voy a contar. Ay, no, es que es tan hermoso recordar todo este paso del Señor por nuestra vida, es tan lindo. Yo recuerdo, bueno, yo pasé a confesarme y le conté al padre, le dije que estaba llena de rabia, de rencor con mi esposo, me sentía muy herida, de verdad que yo ya sentía que no lo quería y que realmente esta situación era irreparable. ¿Cómo va uno a enamorarse otra vez de una persona que uno ya no está enamorado, una persona que uno ya no ama?
eso humanamente es imposible. Eso se lo dije yo al Padre, el Padre me dijo que yo estaba llamada a perdonarlo y para poderme dar la absolución, por lo menos pues debía tener como la intención, ¿cierto? La intención de perdonar, aunque obviamente pues no lo hiciera de una vez. Yo le dije que no, que yo no quería, que yo no era capaz, que no tenía ni la más pequeña intención. Entonces él me dijo que entonces que entrara en un proceso de sanación, de perdón, pero yo le dije que no, que yo no quería, que no iba a entrar en ningún proceso, que yo realmente ya no quería nada. Y entonces el padre me dijo, bueno, entonces que no me podía dar la absolución. En ese momento, cuando Lili me dijo esto, pues la verdad me sentí muy mal, porque me di cuenta que mi pecado la había llevado a ella a un pecado que entendí luego que era mayor, el del rencor, el del odio, el del resentimiento por la herida que yo le había causado, ¿cierto? Entonces me di cuenta que mi pecado no era solo mío, porque la verdad muchas veces le decía, "No, déjeme, pues en esa tomata, déjeme que sálvese usted solita y déjeme que yo me condene". Y resulta que el pecado nos condena a todos, obviamente, ¿cierto? Entonces el pecado no solamente me afecta a mí, sino que afecta a las personas que más amo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a la familia. Y eso fue algo que realmente me hizo reaccionar y darme cuenta que no solamente uno no debe pecar por uno solo, por mi conversión, por mi salvación, sino es que es también por la salvación de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de las personas que más amo. Y para que ellos no cometan precisamente otros pecados que a veces uno los induce por esos pecados que tenemos. Bueno, y entonces siendo conscientes ahora ambos de las raíces de en el lugar en el que ahora estaban, ¿cómo empezó a actuar el Señor ya para volverlos a unir y hacer todo lo que está haciendo en ustedes en este momento? Bueno, yo entonces, pues como recuerdan Juanda, pues empezó pues ese proceso que yo le dije que él tenía que hacer un proceso, pero finalmente yo me uní también a este proceso, continuamos en la comunidad, pues a este proceso de asesoría, o sea, íbamos a la comunidad y entramos en un proceso de asesoría de pareja, o sea, tuvimos que recibir la ayuda, pero la ayuda completa, ¿cierto? Entonces, aunque de corazón yo como estaba tan herida, realmente esto lo hice por obediencia o como le dije, bueno Señor, voy a entrar en el proceso, voy a hacer, voy a poner lo poco que tengo de mi parte. Y poco a poco, después como de que fue avanzando el proceso, de verdad que fue, o sea, no sé cuánto tiempo. A mí a veces me preguntan, Lili, pero entonces usted cuánto se demoró para perdonar, porque de verdad que es mucho, mucho, o sea, la infidelidad es un flagelo que destruye los hogares y muchos hogares pues no tienen remedio, las personas no encuentran el remedio porque realmente no vamos a la fuente del amor que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, avanzando en este proceso, perseverando en la comunidad, volvió otra vez como ese amor y un amor más profundo, más grande que el del principio, que era como Wanda decía del enamoramiento, que es enamorarse de un ideal, pero este era un amor real, donde yo quería seguir al lado, reconstruir este hogar con este hombre que yo ya conocía, pero que aceptaba y que él también ya me conocía, pero aceptábamos los dos seguir adelante, realmente luchar, realmente trabajar juntos, hombro a hombro, hasta que la muerte nos separe. Entonces nos dimos cuenta que fue el Señor, o sea, fue el Señor el que transformó todo. Bendito sea Dios. Y entonces, ahorita, ¿qué están haciendo ustedes con esa misión que el Señor les ha puesto? Porque cuando se dan cuenta de que el Señor es el único capaz de hacer todas las cosas nuevas y se dan cuenta del sufrimiento de tantas familias, porque dicen que el que padece compadece, ustedes padecieron y se compadecen del sufrimiento de tantas familias que necesitan esa fuente de amor inagotable. ¿Qué los tiene en este momento haciendo el Señor a ustedes? Entonces, yo, mira, precisamente pues a raíz de ese hecho, como tú dices, empezó a crecer en nosotros dos ese deseo fuerte de trabajar por las parejas, porque como vivimos ese dolor en carne propia y nos dimos cuenta que el único que podía ayudarnos era el Señor, quisimos de verdad ayudar de alguna manera, le pedimos al Señor que nos diera la capacidad como el modo de poder ayudar a muchas parejas.
Sí, amor, así como dice Lili, empezamos, nos da mucho dolor, ¿sí? Y sentimos esa compasión que tú dices, Joa, por tantas parejas que vemos que en vez de crecer humanamente, en vez de enriquecerse mutuamente como esposos, que es lo que nos ha llamado el Señor, para llegar a esa plena realización de sus vidas, lo que vemos es que se atacan, se ofenden, se maltratan, se usan, son infieles, ¿cierto? Se destruyen cada día. Entonces, qué pesar, obviamente qué pasar, y eso ni hablar pues de lo que significa esto para los hijos. Entonces, por tanto, vemos nosotros que es necesario, que urge una atención a las parejas en cualquier etapa o estado de su relación, para acompañarlos en esa construcción de sus vidas, de su relación, de su hogar, en su caminar precisamente hacia esa realización plena con la que tanto sueñan las parejas, ¿cierto? Y bueno, y entonces, pues en este tiempo de Dios, en este año de la familia, precisamente, y en este contexto eclesial en el que estamos de la sinodalidad, donde el Papa nos invita a caminar juntos. Entonces el Espíritu Santo nos ha suscitado el proyecto para parejas Caminemos. ¿Cierto? Este proyecto es como esa respuesta al llamado que Dios nos hizo para trabajar por las familias, por las parejas, sobre todo pues a través del fortalecimiento de la relación de pareja de esposos, que donde de la mano de Jesús aportamos nuestro grano de arena para ayudarle en la instauración del reino de Dios. Así es, yo entonces el propósito de Caminemos es eso, trabajar por un mundo mejor, ayudando, pues poniendo ese granito de arena para ayudar a construir una sociedad más humana, más unida y amorosa, ¿cierto? ¿Y por medio de qué? Del fortalecimiento del vínculo matrimonial, ¿cierto? Que eso es lo Ujú. que pretendemos, acompañando pues integralmente a las parejas, a los esposos, aportando por un lado conocimiento, herramientas, para que como socios de vida los esposos encuentren ese camino y trabajen juntos para construir familias, familias felices, armoniosas, fortalecidas, soportadas en valores, perdonando sus errores, sanando sus heridas, venciendo esos temores y sobre todo reflejando el amor de Dios, porque ese es el sacramento del matrimonio. Estamos llamados por medio del sacramento a reflejar esa presencia, ese amor de Dios en esas vidas y de esa manera teniendo pues a Jesús en el centro de sus hogares como esa roca firme que es el que nos llama, porque de alguna manera ya hemos entendido que la plenitud del matrimonio solo es posible en Dios. Así Él es el es. que lo inventó, Él es el que nos capacita para amar, nos capacita para perdonar, y si no lo tenemos a Él, entonces, ¿de dónde nos sale esa capacidad? No, no la tenemos. Entonces, Así digamos, es. de eso se trata yo. Bueno, ustedes dijeron que estuvieron todo su proceso en una asesoría espiritual, entonces Caminemos consiste en eso, son asesorías o en qué consiste esto por si de pronto hay parejas que estén sintiendo esa necesidad de dar ese paso, de buscar ayuda. Eh, Cuéntenos así en un Sí. minutico o dónde los pueden ubicar. Bueno, bien, muchas gracias, Joa, por la pregunta. Sí, efectivamente, pues como te contamos, nosotros nos formamos inicialmente como asesores de parejas en Yeshua, donde estuvimos pues durante esos años atendiendo varias parejas, conociendo de varias situaciones. También tuve la oportunidad de formarme como coach profesional en neurociencias. Entonces, digamos que esto nos da unas herramientas y es de la teología que tiene Lili para acompañar. Entonces nosotros venimos acompañando y con un equipo de amigos, de hermanos, que también son asesores, pues estamos construyendo precisamente ese espacio para poder acompañar a las parejas. En ese momento lo estamos haciendo, obviamente nos pueden ubicar con todo gusto, pero la intención es que pues obviamente no somos solos, eso es debemos ser un equipo de De gente varias y que parejas. muchas, y que ojalá eso obviamente se multiplique porque la necesidad es mucha, como dice la palabra, ¿no? Entonces, la intención es que muchas personas, después de tener un proceso espiritual, después de tener esa experiencia que nosotros vivimos, pues también se animen a esa misión, precisamente, esa misión también de ayudar a otras, a veces simplemente en la escucha, a veces en un acompañamiento de sanación, de perdón, a veces de pronto inclusive desde la terapia, la psicología también vemos ahí, tenemos también dentro del equipo personas que nos ayudan en esta área, inclusive desde la psiquiatría hemos encontrado esa necesidad, porque si es un problema hormonal donde la persona definitivamente desde su sistema hormonal no le da ante ciertas circunstancias, pues hay que buscar las soluciones humanas. Entonces digamos que es como un acompañamiento
desde ese punto Integral, de un vista acompañamiento integral integral. y con herramientas que nos permitan a las personas pues entender, ¿cierto? Hemos encontrado yo, para redondear rápidamente, que muchas veces en la raíz viene desde la misma creencia que se tiene el matrimonio. Las personas tienen un concepto muy errado de lo que es el matrimonio, el para qué es el matrimonio, el qué es el amor, en qué consiste el amor. Hay mucha gente que todavía cree que el amor es un sentimiento, que el amor es pasarla rico. Entonces, faltan muchas claridades, ¿cierto? Que obviamente, por ejemplo, por medio del padre Carlos Yepes, por medio del canal de Main Comunicaciones, pues muchas personas hemos aprendido, porque nosotros somos los primeros que aprendemos del padre Carlos Yepes, quien nos casó, a propósito, el padre Carlos Yepes nos Sí, casó, gracias a Dios. gracias a Dios, pues hemos tenido la oportunidad de escucharlo durante muchos años y aprender mucho de eso. Entonces es replicar, es ser multiplicadores de todo esto para que llegue a todo el mundo. Esa es la idea. Ujú. Bueno, bendito sea Dios y que los siga acompañando en esta alta misión que los ha Amén. puesto y que muchas parejas sintamos ese llamado también, uno, a tomar decisiones si necesitamos ayuda y dos, una vez encontradas ayuda, pues poner al servicio todo lo que el Señor muy bien nos ha dado, porque como lo hemos repetido, es el único capaz de hacer todas las cosas nuevas. Entonces, Amén. Juan David, Liliana, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio, por abrirnos el Gracias a ti por la corazón, invitación. por habernos compartido el paso del Señor por sus vidas. Antes de que terminemos, les quiero regalar a ustedes una promesa en esta mañana para que pues la puedan atesorar en el corazón. Dice, Deuteronomio 31:8. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Deuteronomio 31:8. Ay, por Dios. Ay, muchas gracias. Ay, no, 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 eso es, ay, se queda uno sin palabras ante estas promesas del Señor tan hermosas y de verdad que es como si fuera una respuesta inmediata a los deseos de nuestro corazón. Es demasiado hermoso y te agradecemos por ese regalo tan hermoso. Muchísimas gracias. La llevamos en el corazón esa palabra y bueno, esto es una confirmación de que sigamos para adelante con este proyecto, que de la mano de él aportaremos nuestro granito de arena en acompañar a otras parejas para que lo conozcan y para que le teniendo a él en su corazón, en el centro de sus hogares, realmente puedan llegar a esa felicidad que tanto él quiere para nosotros. Y quiero también en esta semana tan importante, en esta semana mayor, reiterarles que la fe en el Señor es lo único capaz de sacarnos de cualquier situación. Aprovechemos estos días maravillosos que vienen, este triduo pascual, para que de verdad recibamos esa gracia del Señor, para que con Él resucitemos también a una nueva vida. Gracias, Liliana, por esa invitación. Gracias, Juan David. Y tengan la plena seguridad de que el Señor los está respaldando y los va a seguir respaldando porque Él es quien hace la obra. Nosotros simplemente somos, pues, esa, como dicen, materia dispuesta para que Él haga su Sí, obra y amén. seamos un instrumento de su amor. Entonces, gracias nuevamente. Dios los bendiga. Y un abrazo también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Los invito para que se queden con nosotros aquí en el canal, este triduo pascual, toda la Semana Santa acompañándonos en todas las transmisiones, o de hecho nosotros acompañándolos también a ustedes. Los invito para que compartan este testimonio con muchas familias que ustedes saben que les aportaría y les haría mucho bien, y a que activen las notificaciones para que siempre en cada una de nuestras producciones les llegue ese recordatorio y puedan estar entonces atentos a todo lo que hemos preparado para ustedes. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.